La historia que estás a punto de escuchar no es solo un caso, es una herida profunda. Un recordatorio de que, a veces, el mayor dolor no viene de extraños, sino de aquellos que amamos, desde el interior de nuestro propio hogar. Prepárate para conocer la historia de Mercedes. Ella era una mujer luchadora, de esas que no conocen el descanso. Pasó su vida trabajando en casas ajenas, limpiando, cocinando, ahorrando cada centavo con la ilusión de una vejez tranquila y merecida. Pero la vida, en un giro inesperado y cruel, tenía otros planes. Un problema de salud repentino la dejó postrada en una silla de ruedas, dependiendo de otros para las tareas más básicas. En ese momento de vulnerabilidad, su única familia cercana era su hija, Alessandra, de 36 años. Mercedes, con el corazón lleno de esperanza, creyó que esta nueva situación podría fortalecer su vínculo, que quizás la necesidad las uniría más que nunca. Pero la realidad que la esperaba era una pesadilla silenciosa, una que la consumiría poco a poco. Los primeros días después del alta fueron un torbellino de confusión y decepción. Alessandra, quien debía ser su apoyo, llegaba tarde a casa. Las tareas más simples quedaban sin hacer. La comida, cuando llegaba, estaba fría y servida sin una pizca de cariño. Y lo más doloroso era cuando Mercedes, con su voz debilitada, necesitaba ayuda para sus necesidades más básicas. La respuesta de Alessandra era siempre la misma, una daga afilada que se clavaba en su alma. Si no te gusta, entonces, hazlo tú. Para alguien que había perdido la capacidad de moverse por sí misma, esas palabras pesaban más que su propio cuerpo inmóvil. El punto de no retorno, el momento en que la confianza se rompió para siempre, llegó con una simple tarjeta de plástico. Alessandra, con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones, le propuso a su madre quedarse con la tarjeta de la pensión. Así te facilito las cosas, mamá. Yo me encargo de todo, le dijo. Mercedes, con la fe ciega que solo una madre puede tener, aceptó. Pensó que era un gesto de amor, de ayuda. Qué equivocada estaba. Poco tiempo después, Mercedes comenzó a notar que algo no cuadraba. Faltaba dinero. Dinero que ella necesitaba desesperadamente para sus medicamentos, para esas pequeñas cosas que aliviaban su dolor. Cuando, con mucho tacto y temor, le preguntaba a Alessandra, la respuesta era un muro de hostilidad. ¿Estás insinuando que te estoy robando? ¿Que estoy haciendo algo malo? No inventes cosas, mamá. Y Mercedes, para evitar una discusión que sabía que no podía ganar, guardaba silencio. Un silencio que se hacía cada vez más pesado, más solitario. Los días se convirtieron en una tortura lenta. Mientras Mercedes pasaba horas interminables sola en su habitación, mirando el techo, Alessandra desfilaba por la casa con bolsas de compras nuevas, perfumes caros, ropa de marca, salidas con amigos a restaurantes de moda, una vida de lujos financiada con el sudor y el sacrificio de su madre. La pensión que debía garantizar una vejez digna se estaba evaporando en caprichos y vanidades. A veces, Mercedes reunía el poco valor que le quedaba para pedir algo simple, como un vaso de agua o que le ajustaran la almohada. Alessandra abría la puerta con un suspiro pesado, con el fastidio pintado en su rostro. No me molestes ahora, ya hago bastante por ti, ¿no crees? Y sin esperar respuesta, cerraba la puerta, dejando a Mercedes sumida en la oscuridad de un cuarto frío y en la soledad de un corazón roto. La ayuda se había convertido en un chantaje emocional constante. Una noche, después de días de angustia, Mercedes tomó una decisión. Con una determinación que no sabía que aún poseía, le pidió a Alessandra que la llevara al banco. Quería ver con sus propios ojos lo que su corazón ya sospechaba. Cuando el cajero le entregó el estado de cuenta, un vacío helado le recorrió el pecho. Meses de pensión, desaparecidos. La lista de gastos era interminable en compras en boutiques, cenas, retiros de efectivo. No quedaba nada, absolutamente nada. De vuelta a casa, el silencio en el coche era denso, asfixiante. Mercedes no tenía palabras. Alessandra, sin una pizca de remordimiento, fue la primera en hablar. Si te ayudo, eso también tiene un precio. Pero aquello no era ayuda, era explotación. Era un peso emocional y físico que Mercedes cargaba sola, cada día, cada hora. El tiempo pasaba y las señales del abandono se hacían cada vez más evidentes para quienes miraban con atención. Los vecinos empezaron a notar el cambio. Mercedes estaba más delgada, su mirada perdida, más callada, como una flor que se marchita por falta de agua y de sol. Su luz estaba apagando. Hasta que un día, el destino intervino. Mientras Alessandra estaba fuera, disfrutando de su vida, una vecina preocupada se acercó a la ventana. La imagen que vio la dejó paralizada. Mercedes estaba parcialmente caída de su silla, sin fuerzas para moverse, sin poder levantarse. Su rostro reflejaba una desesperación silenciosa. Sin dudarlo un segundo, la vecina llamó a otros y entraron en la casa. La escena que encontraron era desoladora. Mercedes estaba deshidratada, débil,
con claros signos de un descuido prolongado. No había nadie a su alrededor para ayudarla. Estaba completamente sola. La vecina no lo pensó 2 veces y llamó a las autoridades. Todo ocurrió muy rápido a partir de ese momento. Cuando Alessandra regresó a casa, tan despreocupada como siempre, se encontró con la policía en la puerta. Intentó justificarse, inventó excusas, pero sus mentiras se desmoronaron ante la evidencia del abandono. Mercedes fue trasladada de inmediato a un centro especializado. Allí, por primera vez en mucho tiempo, recibió lo que tanto necesitaba: cuidados médicos, atención, agua, comida caliente, pero sobre todo, recibió humanidad. Un asistente social se sentó a su lado, le tomó la mano y le dijo con suavidad: «Ahora está en un lugar seguro, señora Mercedes». Y en ese instante, Mercedes cerró los ojos y dejó salir las lágrimas que había guardado durante semanas. Lágrimas de dolor, de alivio, de una tristeza infinita. Hoy Mercedes vive en un espacio protegido, donde recibe atención constante y el respeto que siempre mereció. Ha recuperado el control de su pensión y poco a poco de su vida. Pero la herida en su corazón sigue ahí. Cuando alguien le pregunta por su hija, ella baja la mirada y con una voz suave y quebrada por el dolor, responde: «La perdí. La perdí mucho antes de perder mis fuerzas». Esta historia nos deja una reflexión profunda sobre la confianza, la familia y la fragilidad humana. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te ha conmovido, compártela y suscríbete para más relatos que nos invitan a reflexionar. Nos vemos en el próximo video.